primero agradecer más que nada a los participantes que nos acompañan hoy. Ahora Diego los va a estar presentando. Para nosotros es un lujo poder tenerlos hoy en esta jornada de la diplomatura. Y de nuevo, todo el día de hoy, todos los paneles son para ustedes, así que más allá de escuchar las experiencias de ellos, también anímense a preguntar, a participar y a compartir sus inquietudes con ellos. Así que le doy la palabra a Diego y muchas gracias. Gracias, Ale. Y bueno, un honor estar acá moderando esta mesa. Tenemos a 3 de los referentes del área de innovación en Argentina. A mi izquierda acá, María Polito. María es la especialista en innovación del CIECTI en la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica. Fue secretaria de Economía del Conocimiento y una de las impulsoras y propulsoras de la Ley de Economía del Conocimiento de Argentina. Y bueno, y hace años que viene trabajando en todo el tema de innovación, así que es una persona más que adecuada para esta mesa y para que vayan preguntando y pensando qué preguntas quieren formularle en estos temas. Luis Bullrich es el presidente del Parque de la Innovación en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ustedes saben que ese predio está en pleno proceso de construcción y ya aloja el Más 54 Lab y el Centro de Innovación. El Más 54 Lab es un espacio de coworking para no solo la parte de biotecnología, sino también ciencia de datos e informática. Bueno, Luis viene trabajando hace tiempo en generar estos espacios y estas políticas en el distrito, en Cava, bien enfocadas al tema de innovación, que es lo que tratamos en este curso. Y en el otro extremo, Federico Agüero, subsecretario de Ciencia y Tecnología en Provincia de Buenos Aires. Federico también hace mucho tiempo viene trabajando en el sector de ciencia y tecnología, desarrollando distintos programas y políticas. Viene desde hace unos años implementando una serie de iniciativas que seguramente hoy nos va a comentar, que tienden a esto, a llevar innovación al sector productivo y cómo acercar la ciencia y la tecnología al sector productivo de provincia. Así que bueno, les agradezco la presencia acá en UNSAM. Y si les parece, voy a iniciar con unas preguntas general. Las van contestando de aparte, pero un poco es que nos comenten, si bien vienen de distritos y de realidades muy distintas y complejas, que nos cuenten un poco qué tipo de políticas, qué tipo de lineamientos políticos están implementando, básicamente ustedes dos que están más al frente de un área de gestión. Hoy, María, no estás tanto en la gestión, pero sí estás trabajando fuertemente en el área de innovación y nos podés hablar desde ese lugar también. ¿Qué tipo de políticas se están implementando para fomentar precisamente esto que hablamos, ¿no? Cómo llevar innovación científica y tecnológica al sector productivo, cómo fomentar la creación de nuevas empresas de base tecnológica, y ya sea a nivel pymes, a nivel grandes empresas, startups, qué tipo de políticas se están implementando. No sé qué empiezas. ¿Cómo quieras? Pues siempre. Bueno, buenas tardes. Sí. Así, bueno, hablo así. Bueno, buenas tardes. Gracias, Diego, por la presentación y por la invitación. Contento de estar acá. Siempre están buenos estos espacios para intercambiar, conocer, poder entender diferentes realidades. Como decía Diego, desde marzo del 2021 estoy a cargo de este proyecto que tanto nos entusiasma como gobierno de la ciudad, que es el Parque de Innovación. Para que se ubiquen, estamos enfrente de la cancha de River, donde era el Tiro Federal, en el barrio de Núñez. Son 16 hectáreas.
Es un proyecto que empezó en el 2014, básicamente con la idea de la ciudad siempre tuvo una deuda pendiente con el sistema científico en general, y bueno, y empezó un poco esta iniciativa para generar un hub científico-tecnológico de forma presencial en la ciudad. El proceso, bueno, fueron varios años de negociación con el tiro. Piensen que ahí había 11 polígonos de tiro, donde 6 días a la semana se entrenaban policías, civiles, socios del club, era un club privado, y transformamos esa área en, no sé si alguno tuvo la posibilidad de ir, en un espacio público, verde, abierto a los vecinos, así que de por sí un cambio más que interesante, ¿no? Lo que hicimos fue construirles un edificio nuevo para que se puedan mudar, pegado al río, justo en el límite entre Vicente López y la ciudad de Buenos Aires. Bueno, me tocó un poco hacer toda la mudanza del tiro, licitar todas las obras, toda la infraestructura de las obras. Se hizo un concurso con la Universidad de Buenos Aires y con la Sociedad de Arquitectos para pensar el masterplan. Nos inspiramos bastante en otros distritos y en otros parques del mundo que estaban, a nuestro entender, muy bien integrados al tejido urbano. Como saben, antes existían los parques industriales o los parques científico-tecnológicos y que quedaban muy alejados del centro de la ciudad. Las ciudades fueron creciendo con el objetivo de que crezcan hacia alguna dirección. En muchos casos fueron eficientes en algún momento, pero mala conectividad de transporte público. A las 6 de la tarde se bajaba la persiana de las oficinas y no pasaba más nada. Entonces faltaban servicios, faltaba generar vida después de las 6 de la tarde, con lo cual esta ubicación estratégica nos daba a nosotros no solamente la cercanía con Ciudad Universitaria, la cercanía con 4 universidades que están alrededor del parque, además, adicionalmente, nos transformaba en una posibilidad de generar un gran campus universitario y un gran espacio de talento, ¿no? Bueno, hoy el parque se inauguró en mayo del año pasado, el espacio físico. Inauguramos, Diego formó parte, armamos un comité que nos ayudó a pensar cómo debería ser el edificio que íbamos a generar, el terreno que teníamos a disposición del gobierno. La verdad que estuvimos trabajando con aceleradoras, con varias universidades. Bueno, estaba Diego, estaba también la gente de Gridex, estaba también la gente bueno, convocamos a varios actores del sector privado, un poco para mirar y entender cuál era la demanda del ecosistema y cómo teníamos que dar lugar a esa necesidad. Generamos el primer cowork científico-tecnológico. Hoy hay 50 startups de base científica y de base tecnológica. Tenemos 5 laboratorios de baja y mediana complejidad, o sea, con su equipamiento. Tenemos un foco importante en todo lo que es biotecnología. Creo que hay, y esta es una visión no de especialistas, sino una visión más de entender un poco el potencial que tiene Argentina hoy en todo lo que es biotecnología. En el último informe de la OCDE, Argentina forma parte de los 10 países con mayor cantidad de empresas biotecnológicas. Hay más de 340 empresas hoy. De la cantidad de fondos que recibimos de afuera, de aceleradoras y de venture capitals, más del 60% vienen a startups de base científica, pero sobre todo biotecnológicas. Hoy, dentro del portafolio del proyecto y de las startups que se van incorporando, que pasan un proceso de selección, que pagan por estar ahí, que utilizan los servicios, pero no solamente como espacio físico, sino que nosotros lo que hacemos es tratar de ayudarlos en su proceso de vinculación con el sector público, en el sector privado. Los ayudamos en su proceso de internacionalización. Tenemos convenios ya con varios países, con Uruguay, con Chile, con Colombia, con Brasil, con Inglaterra, con Estados Unidos. Los ayudamos a que cuando ellos quieran expandirse y abrir mercado, tengan un soft landing a la hora de aterrizar en esos países y que puedan hacerlo de una manera más eficiente. Bueno, además de ese edificio, el parque, bueno, va a tener 4 universidades, 2 públicas y 2 privadas. Viene la UBA y la UTN, viene la DITELA, que va a ser una ampliación del edificio que tienen ahí en Figueroa Alcorta, y viene todo el ITBA, que deja zona sur y
y Parque Patricios, y se va a instalar en su totalidad en el parque. Hoy, de las 28 parcelas, 21 están en su proceso de permisos y de proyectos para empezar a construir. En los próximos ya 4 o 5 semanas vamos a tener 3 proyectos que van a haber iniciado. Además va a haber, además de las 4 universidades, vamos a tener edificios de coworking, residencias universitarias, viviendas, 5 edificios corporativos. Por supuesto, todo lo compraron, ¿no? Lo subastaron durante un año y medio que fue lo que duró el proceso. Además vamos a tener un instituto de innovación muy importante en salud, del doctor Ilic, que es un médico especialista en lo que es ACV. Es el proyecto más importante del parque. Es una inversión privada del doctor Ilic con multilaterales, con 2 bancos holandeses. Va a tener ahí un hospital escuela con 140 camas y con una inversión de $125 millones que va a empezar en las próximas semanas a construirse. La verdad que vi el proyecto, es una cosa impresionante. Va a ser un centro específico para todo lo que tiene que ver con lo cardiovascular, con un modelo y con un layout completamente distinto a lo que estamos acostumbrados a ver. El doctor es un referente a nivel mundial, es el que hizo Sagrada Familia, no sé si lo conocen, que tiene Neri también ahí en Belgrano, y la verdad que es un referente dentro del sistema de salud, y estamos muy contentos de todo el proceso, cómo estamos trabajando en conjunto para poder concretar este proyecto. Además hay mucho espacio público, sancionamos una ley también de Sandbox que permite probar bienes, servicios y tecnologías en un espacio controlado. Esto permite que empresas que quieran probar alguna tecnología específica tengan el marco normativo para poder hacerlo, y el parque o la ciudad en general lo pueden hacer. Se arma un comité ad hoc para que evaluar el proyecto y poder acompañarnos el proyecto para que lo puedan hacer. Así que esa es un poco hoy la realidad del parque. Tenemos también 4 domos, no tan lindos como el que tiene la UNSAM acá, pero copiamos bastante la idea, que sirve para hacer eventos. Estamos haciendo 5, 6, 7 eventos por semana para el ecosistema. Generalmente o se alquilan para el sector privado o se prestan para diferentes eventos permanentemente. Y eso hace también que los startups que están adentro del parque, o también las aceleradoras que también están adentro del edificio, porque eso no les conté, pero además de los startups tenemos aceleradoras. De hecho está Gridex, está Santa Fe 500, está Winvest, está German Accelerator, que es la aceleradora de proyectos de Alemania en la oficina de Latinoamérica, está dentro del parque. Está también el IAE. Y hoy estamos conveniando con otros actores también relevantes del ecosistema para que se instalen en el parque y que puedan fortalecer un poco todo lo que está pasando ahí. Bueno, muchas gracias. Gracias, Diego, por la invitación. La verdad es que es importante para nosotros poder estar acá y contar un poco de las iniciativas que tenemos desde la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires es de las provincias más ricas en cuanto a capacidades industriales y a capacidades científicas y tecnológicas. Su producción industrial representa el 50% del PBI industrial a nivel nacional. La provincia recibe también aproximadamente, de los últimos datos disponibles, el 33% de inversión en investigación y desarrollo, pero es un territorio muy heterogéneo con muchas desigualdades. Hay un postulado, por lo menos que viene del pensamiento latinoamericano en ciencia y tecnología y desarrollo desde los años 60, que es un diagnóstico que se repite en la Argentina en general, pero en la provincia de Buenos Aires en particular, que es la falta de articulación entre el sector científico y tecnológico y el sector productivo, especialmente cuando uno lo enfoca a pymes y cooperativas industriales. Por lo general, las empresas medianas o grandes, por lo general, para un poco como explicación de cómo consiguen acceder a ciertos mercados o cómo consiguen sostener sus posiciones, invierten en innovación, en ciencia y tecnología, en mejoras incluso internas de procesos, productividad y demás. Entonces, parte de los desafíos que tiene el gobierno de la provincia desde 2019 fue justamente desplegar una serie de acciones para favorecer este intercambio y esta articulación, que no se dan naturalmente. Insisto, ahí desde uno lee los diagnósticos que se hacían en los años 60, 70, que la capacidad productiva era mucho más grande que la que tenemos ahora, y seguimos en la misma situación. Entonces ahí hay ciertas medidas que hay que tomar, y que también se suman las nuevas tecnologías que también empiezan a generar algún tipo de disrupción, o que todavía es más difícil incorporarlas dentro de las pymes.
Entonces, nosotros desde la provincia tenemos un sistema que, uno de los programas, es un programa del cual había participado María también cuando ha sido parte del gobierno de la provincia, en 2010 fue, ¿no? 2009, no tengo que decir fecha ya a esta altura. Me siento como en las clases de primer año que pregunto, ya son pocos los que usaron Fotolog, por ejemplo. Entonces estamos ya como en una etapa, explicar qué es una máquina de escribir es una cosa, pero explicar qué es Fotolog es más difícil, me siento peor todavía. Que es el programa que se creó en la Comisión de Investigaciones Científicas, que es el centro, es una especie de CONICET que tiene la provincia de Buenos Aires. Surgió ahí un programa que se llama Clínica Tecnológica, que es un programa que desde la provincia se financian especialistas, preferentemente son ingenieros e ingenieras industriales, que van a las pymes, hacen un relevamiento en conjunto con los dueños de las pymes y detectan cuáles son las posibilidades de mejora y de desarrollo tecnológico. Nosotros lo que incluimos o lo que desarrollamos también fue la posibilidad de que si detectan una demanda puedan además formular el proyecto. Y adicionalmente venía la etapa siguiente que era, bueno, ya tengo el proyecto, ¿cómo lo financiamos? Bueno, creamos el Fondo de Innovación Tecnológica de Buenos Aires, que estamos ya, ahora está por cerrar la semana que viene, la tercera convocatoria. Fue un esfuerzo muy grande de la provincia de Buenos Aires es la que más aporta en términos fiscales a la coparticipación y la que menos recibe proporcionalmente. Esto está dado por el acuerdo o la ley de coparticipación original, y cada una de estas iniciativas, bueno, implica un esfuerzo bastante grande. Durante 2022 y 2023 se financió con fondos de la provincia de Buenos Aires. Este año, como no teníamos disponibilidad presupuestaria de fondos propios, fuimos a hablar con el Consejo Federal de Inversiones y conseguimos que nos habiliten una línea para financiar la convocatoria de este año. Ahí nos jugó mucho a favor, y ahora entro en las particularidades de la convocatoria del Fondo de Innovación Tecnológica de Buenos Aires, que es que buscamos desarrollos tecnológicos concretos y en conjunto entre una institución del sector científico y tecnológico y una pyme o cooperativa industrial. Ahí tenemos varios proyectos, el UNSAM tiene varios, muchas gracias, varios específicos en biotecnología, casualmente. Tenemos también otro, el de Texi, que es un robot cartesiano para manipular laboratorios y muchos más. Pero algo que encontramos, además o algo que buscamos con esta convocatoria, es también acercar la ciencia y la tecnología a otros actores sociales, ¿sí? No solamente las pymes y cooperativas industriales, sino también a otros actores, y eso lo hicimos a través de una línea específica dentro del fondo, que es para fomentar la incorporación de nuevas tecnologías en las políticas públicas, ya sea provinciales o municipales. Entonces, muchos de los proyectos que tenemos de biotecnología, a mí me gusta mucho más la metalmecánica, tengo más facilidad para metalmecánica, tecnología de información y comunicaciones, voy a orientarme específicamente a biotecnología y bioeconomía. Muchos de esos proyectos, el que adopta la tecnología es o el Ministerio de Desarrollo Agrario, con nuevas soluciones, sobre todo para insumos para el agro, con biotecnología, pero que ellos después pueden articular a través de las chacras experimentales que tienen, que es donde hacen experimentos de nuevas tecnologías, y también pueden abrirlos a la comunidad de productores, o con el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. Ahí con la UNLP se está desarrollando un método de detección de BPH específico, creo que es un diagnóstico molecular es el tuyo de COVID. Ok, bien, gracias. Ya me los confundí todos los proyectos. Entonces, lo que nosotros vemos también es que cuando empezamos con esas iniciativas y acercamos la tecnología a estos ministerios o pymes, se empieza a dar un proceso de descubrimiento mutuo, y también se empieza a despertar la ambición sobre qué otras cosas más se le puede pedir al sector científico. Porque por ahí bioeconomía, biotecnología, incluso ciencia y tecnología son términos que todos y todas los que estamos presentes acá lo vamos a tener muy claro, pero para el resto de la sociedad no es tan claro qué es la ciencia y la tecnología ni para qué sirve. Yo hago un experimento por lo general con familiares, amigos, les pregunto qué es para vos la ciencia y la tecnología, y bueno, las respuestas son bastante desopilantes. Aparece gente con delantales blancos, pero no saben muy bien qué hacen. Están en un laboratorio, pero es raro saber cuál es la aplicación práctica, y me parece que
por lo general nadie puede aplicar o implementar algo que no conoce o que no sabe para qué sirve. Recién vengo de un evento en Moreno, una exposición industrial, Expo Industria Moreno, que es la 3ª edición, y están desarrollando también desde el municipio un plan de ciencia y tecnología. Y a mí me parece muy destacable esto, porque también la discusión sobre ciencia y tecnología, uno de los desafíos que tenemos de la provincia, es que se dé también en el ámbito del sector público. Tampoco es que todo el sector público, por fuera de las áreas de la ciencia y la tecnología, permea realmente cuál es el potencial que tiene. Y en la reunión fue muy interesante porque había empresarios, había representantes de universidades y había, y hablaron empresarios y había, para mi sorpresa, también un par que habían sido financiados con el Fondo de Innovación Tecnológica. Uno que se dedica, que es alumno de acá de Bioeconomía, no me acuerdo el nombre ahora, Beneficial Germs. Ok, sí, me dijo que está en Moreno, no es que está en Moreno con su empresa, exactamente. Bueno, le financiamos o le cofinanciamos el desarrollo de un lactobacilo que tiene algunas propiedades probióticas. La novedad es que de estar en esos espacios, empezó a hablar con una fábrica de chocolates, está viendo cómo incorporarlo. Comentó eso, perfecto, listo. Cuando ese es otro proyecto que quiero ir a visitar una vez que esté terminado. Entonces lo que buscamos es esa articulación. También desde la provincia de Buenos Aires tenemos otros programas, como por ejemplo el programa Puentes, que se desarrolla desde el Ministerio de Gobierno de la provincia, que lo que busca es ampliar las capacidades de las universidades para dictar carreras en municipios en los cuales no hay infraestructura educativa. Porque también cuando uno habla de... ya va a venir la pregunta sobre el informe del BID, pero cuando uno habla sobre el entorno, innovación o las capacidades, históricamente esas capacidades están dadas, o esas condiciones de posibilidad están dadas por la inversión estatal, ¿sí? Ya sea a través de un parque de innovación, a través del financiamiento de las universidades, del sector científico y tecnológico, y es el Estado el que hace las inversiones más pesadas. No sé, en Suecia a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, el Estado sueco financiaba plantas pilotos de siderurgia para que los empresarios fueran a aprender cómo funcionar y que pudieran incorporar ese tipo de tecnologías. Lo mismo pasó con la industria de la fibra de carbono en Estados Unidos, el Departamento de Energía, montando plantas piloto a costo del Estado para producir lo que es van bajando los costos de producción como casi todo, pero en ese momento era de alto riesgo esa inversión. La asumía el Estado y después, los empresarios se iban apropiando, si se quiere, de ese tipo de tecnologías. Entonces, nosotros lo que buscamos de la provincia es acompañar ese proceso. O sea, no solamente poner los recursos que tenemos, obviamente para un proyecto de desarrollo nacional, necesitamos también un Estado nacional que invierta, que haga las inversiones fuertes que se necesitan, porque si no es inviable. No solamente inversiones fuertes, sino también un marco normativo que permita la homologación rápida de los productos y sobre todo que se habiliten para que puedan salir al mercado, que creo que son otro de los grandes temas que tenemos para discutir dentro de la Argentina en general y de los distritos en particular. Otra de las políticas públicas que estamos también llevando adelante para fomentar el desarrollo, les comentaba de la Comisión de Investigaciones Científicas, que es el CONICET provincial, si se quiere, es como la manera más rápida de describirlo. Estamos presentando un proyecto de ley para crear una carrera de investigador tecnólogo. Esta Comisión de Investigaciones Científicas tiene 2 escalafones, el de investigador científico, es equivalente a CONICET, y el de personal de apoyo. Lo que nosotros estamos fomentando es la creación de un escalafón específico para desarrollo tecnológico que tenga su propio esquema de evaluación y de medición de resultados. La gran ventaja que tiene es que no implica que haya recursos presupuestarios extras, sino que va a haber un montón de investigadores que vienen haciendo investigación aplicada, sobre todo por los centros propios, paradójicamente, los centros propios de la Comisión de Investigación Científica desarrollan mayormente tecnología o hacen evaluación y caracterización de materiales para la industria, como el Laboratorio de Acústica y Luminotecnia. Tiene uno que no es propio, pero es compartido, que es el CERMIC, que se dedica a cerámicas, el LEMIT, que se dedica a generar tecnología
de concretos, el CIOP que se dedica a láser y aplicaciones también industriales. Entonces, son diferentes medidas que vamos tomando para ordenar un poco el ecosistema, digamos, no el ecosistema, pero sí las condiciones en las cuales se puede desarrollar la tecnología y las condiciones en las cuales podemos empezar con un proceso largo de desarrollo. Y esto es importante porque muchas veces uno habla de innovación y parece que uno acomoda dos variables y la innovación surge por sí misma, y son procesos muy largos, sobre todo, y el más largo y el más complicado es el de formación de recursos humanos, que por eso también necesitamos tener continuidad en ciertas políticas públicas, porque si no estamos todo el tiempo creciendo en recursos, alcanzando hitos, mejorando estándares, después caemos de nuevo y tenemos que volver a empezar. Y cuando uno ve los senderos, si se quiere, de desarrollo de muchos países, sobre todo, no sé, por ejemplo, Australia, creo que Australia es el que tiene una pendiente más suave de crecimiento, y ve el nuestro está como girando en círculos. Y cada vez es más, se requieren más recursos y es más complicado poder acercar o comprender las nuevas tecnologías y poder y que podamos apropiárnoslas como país, como sector productivo, como Estado, para poder seguir desarrollándonos. Todo mejor. Bueno, listo. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias, Diego, Mariela, por invitarme. Bueno, una pequeña aclaración también para que sepan un poco desde dónde voy a tratar hoy de hablar de estos temas. El CIECTI es una asociación civil que se dedica a estudiar las políticas de innovación, ciencia y tecnología, ¿sí? Es un organismo que se creó a partir de un acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo, que es el banco que hace varios años financia básicamente la investigación, todos los PICT, algún que otro fondo sectorial, ¿sí? Vienen de estos fondos, y entre esos fondos hay una partida específica para sostener algunas investigaciones que realiza esta institución, que colabora en algún sentido con la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica. Ha colaborado a lo largo de 15 años desde su creación en de alguna manera, realizar evaluaciones, en repensar la ciencia y la tecnología, etcétera, políticas de innovación, desde una óptica relativamente más académica y más científica. Pero a mí me encanta eso, pero me puede más la gestión. Entonces, la verdad que voy a plantear algunas cuestiones que me parecen valiosas en este contexto tan particular, que tiene que ver precisamente con hacia dónde está yendo hoy la política científica y tecnológica a nivel más nacional, si se quiere, o más global, ¿no? Creo que nadie puede poner en duda un poco lo que comentaba recién Federico, que cualquier país que se precie de querer desarrollarse en un contexto como el que estamos viviendo necesita la inversión del Estado en ciencia y tecnología e innovación. Ahora bien, mi visión, y lo digo hace bastante tiempo, incluso cuando era medio arriesgado decirlo hace unos años, con recursos económicos solamente no hacemos política científica y tecnológica. Y me parece que en el correr de estos últimos años hubo algunos inconvenientes donde a lo mejor existieron más fondos o hubo más participación en respecto al PBI, que es como se mide, aunque siempre es baja porque nunca se llegó al 1%. Creo que desde que arranqué en los 90 con estos temas, que venimos con la cantinela de llegar al 1% en inversión y desarrollo del PBI, y no llegamos nunca. Subimos, bajamos, pero nunca superamos el 0,65. Y me parece que la pregunta es, ¿por qué incluso cuando mejoramos de alguna manera porcentualmente esta participación en el gasto de I+D en el marco del PBI, por qué todavía tenemos estos problemas de que no logramos que el conocimiento llegue más fácil a una pyme, que un ministerio, no sé, que el Ministerio de Energía o una Secretaría de Energía se dé vuelta y tenga opciones varias
para, por ejemplo, hacer proyectos de uso eficiente de energía, utilizar la inteligencia artificial para definir patrones de consumo. Bueno, son preguntas que yo me vengo haciendo hace varios años y nunca las logro responder. Y trato de responderlas, ¿no? Y si quieren, yo acá les puedo tirar un par de por qué me parece que los recursos económicos no son suficientes y por qué hoy seguimos básicamente con el mismo diagnóstico que hace unos 10, 15 años. No nos vinculamos, concentramos el gasto en 3, 4 jurisdicciones, Cava, Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe. No logramos una transferencia de conocimiento ágil, licenciamientos. Cuando un desarrollo está listo, tenemos 1.500 vueltas de distintos organismos para que la industria se apropie. Bueno, son varias las cuestiones y falta de coordinación. O sea, sin ir más lejos, hace unos años, cuando el FONARSEC lanzó, por ejemplo, nunca me voy a olvidar porque fue un caso súper paradigmático para que yo me replantee estas cosas, lanzó una convocatoria para energías renovables, año 2012. Y hubo empresas que apostaron a esa convocatoria, invirtieron, más allá de aprovechar el subsidio que daba en ese momento la agencia. Y el Ministerio y la Secretaría de Energía en ese momento, bajo la órbita del Ministerio de Planificación, no quería modificar las tarifas. Entonces era impensable que fuera rentable la inversión en energía eólica, que son millones y millones de dólares. Entonces se desarrollaron torres eólicas, se hicieron desarrollos tecnológicos para turbinas eólicas, hubo empresas que pusieron dinero realmente, porque lo vi en real, pero después no pudieron avanzar porque no había habido una coordinación cuando se armó esa convocatoria con la Secretaría de Energía, que era la que tenía que después fijar las políticas de energía. Y así nos pasa en salud, nos pasa cuando queremos pensar en medio ambiente. Entonces tenemos que el INTA de golpe a lo mejor pide presupuesto para desarrollar organismos genéticamente modificados y en medio ambiente te los bombardean. Bueno, la realidad es que por eso digo que más recursos no implica que haya mejor política de ciencia y tecnología. Entonces, ahí es donde nos tenemos que poner a pensar cómo hacemos para que los pocos recursos que hoy tiene Argentina, porque la situación en la que están las provincias, los municipios y la nación es bastante crítica, ¿cómo hacemos para que esos esfuerzos realmente impacten en un desarrollo que sea de largo plazo y sustentable? Para mí, fundamental es la coordinación en todos los niveles. Creo que la coordinación nación, municipio, provincias es fundamental. Me parece que hay que elaborar estrategias y presupuestos que se complementen, no superponerse. Hubo una experiencia, creo que el gran cambio en su momento, en los 90, lo hizo Juan Carlos del Bello y todo funciona desde ahí con piloto automático, más o menos con alguna cuestión como, por ejemplo, no sé, el surgimiento del FONARSEC o haber tenido un ministerio. Pero después no hubo grandes cambios desde los 90, mitad de los 90 para acá en el sistema científico. Y la pregunta es, de nuevo, ¿cómo hacemos para que se sienten en una misma mesa las personas que tienen poder de decisión en materia de política científica y de innovación con un Ministerio de Agricultura o lo que hoy sería la Secretaría de Bioeconomía, con salud? ¿Cómo hacemos para que se sienten en una mesa y que los desarrollos, una vez que estén listos, puedan ser aprovechados por la sociedad y por las empresas? Si nosotros no coordinamos los que estamos en estos ámbitos con estos ministerios, muy probablemente sigamos de alguna manera utilizando fondos del Estado que no van a terminar siendo aprovechados y adoptados por quienes esperamos que sean aprovechados y adoptados, que es el común de la sociedad y el sistema productivo. Después, por otro lado, ¿qué pasa con las empresas? ¿Por qué no invierten? Porque también otra de las características que tenemos del financiamiento es que Argentina es el país de todo el hemisferio sur, o por lo menos de América Latina, donde la inversión pública supera ampliamente los promedios de inversión pública que hay en otros países. O sea, nosotros rondamos 65-35, 70-30, y no logramos que el privado invierta. ¿Por qué no logramos que el privado invierta? Bueno, obviamente que cada pyme, cada empresa en un país donde todo es cíclico, donde estamos de crisis en crisis, le cuesta pensar a largo plazo, como por ejemplo puede empezar en un país donde todo es más estable.
Y ahí las pymes claramente les cuesta pensar en un proyecto que puede tener un resultado de rentabilidad, si se quiere, a 5 años. Y ahí aparece de vuelta el Estado que lo financia. Pero volvemos a la pregunta, esa pyme, si tuviera unas condiciones macroeconómicas más estables, ¿está preparada para pensar en procesos de innovación? Porque volvemos a insistir, no es solo recursos. Supongamos que a la pyme le vaya bárbaro y quiere y tenga los recursos económicos para invertir en innovación. La pyme sabe cómo conducir un proceso de innovación, sabe cómo conducir un proceso de adopción de tecnología, sabe cómo presentarse ante una universidad, un CONICET, un SIC o lo que fuera para decir, quiero tener esta tecnología porque me resuelve un problema. ¿Sabe cómo hacerlo más allá de que tenga el dinero para hacerlo? Por eso vuelvo a insistir con el concepto de que más recursos económicos no implica que todo funcione, ¿sí? Y por último, algo que me parece fundamental y que me parece que la Ciudad de Buenos Aires en eso es ejemplo, que es el tema de la infraestructura. Hoy hacer ciencia es costoso, hoy hacer ciencia requiere cada vez de laboratorios e infraestructuras que tienen muchísima tecnología, que encima todo esto va cambiando y cada 5 o 6 años todo queda obsoleto y tenés que repensar y volver a invertir. Y me parece que las apuestas del Parque de la Innovación son fundamentales porque se necesita tener un espacio físico que contenga no solo el conocimiento en términos virtuales, que es todo lo que puede aportar la universidad o lo que pueden aportar las startups y demás, el conocimiento que puede aportar una Ditela, digamos, ese conocimiento de negocios y la infraestructura, los laboratorios que comentaban recién. A mí me parece que eso también es importante. Y me parece que sí, de eso, en parte, tendría que tratar de hacerse cargo el sector público. Yo creo que las infraestructuras comunes, como pueden tener acá en la universidad, sí deberían ser sostenidas por el sector público. Y después pensemos cómo hacer para enamorar al sector privado a acercarse a la academia, a acercarse a un CONICET, etc. Creo que ahí falta bastante camino por recorrer. Insisto con que los diagnósticos están listos desde hace varios años. La vinculación tecnológica es un proceso difícil. Hacer innovación es un proceso que también no es natural. Hay que pensar en personas que estén preparadas para dirigir esos procesos de innovación y de vinculación, porque si no muchas veces se dilapidan fondos y no tenés perfiles adecuados que conduzcan esos procesos. Entonces, creo que este concepto que quiero transmitir de que con recursos económicos son importantes pero no son suficientes, me parece que va tanto para lo macro como para una startup, ¿sí? Muchas veces las startups van de ronda en ronda pidiendo guita, pero después hay que tener en cuenta cómo es el proceso del proyecto en sí mismo, porque pedir fondos no es lo único importante. Vos tenés que tener desarrollado un proceso interno en la startup, cómo trabajarlo, los perfiles adecuados. Por eso insisto que este concepto va desde lo macro hasta de un gobierno nacional, pasando por un gobierno provincial o municipal, hasta en una pyme que quiera innovar. Si pone plata y nada más que plata no lo va a lograr, y una startup si busca fondos y solamente se dedica a buscar fondos tampoco lo va a lograr. Por eso las políticas públicas me parece que tienen que tratar de equilibrar de alguna manera estas tensiones de más plata, menos plata, y en qué momento el Estado interviene para que las cosas sucedan como tienen que suceder, que es logrando que lo que se desarrolla en estos ámbitos como la UNSAM lleguen a la sociedad y al desarrollo productivo de un país, que no puede ser que tengamos que, siempre digo, no puede ser que tengamos que rogar que llueva o que no haya sequía para poder contar con dólares. O sea, hace 50 años que estamos en esta situación. El CONICET se creó en 1947 y seguimos rogando que podamos exportar soja porque si no, no hay dólares. La verdad que me pregunto entonces dónde es que fallamos, y creo que un poco es esto, ¿no? La coordinación, la necesidad de pensar que lo económico y los recursos económicos no son suficientes, instrumentos más ágiles para transferir y para licenciar tecnología, enamorar a las pymes desde la universidad
y que las empresas estén preparadas también para poder afrontar procesos de innovación. Bueno, nada, un poco así para dejar una reflexión inicial. Para inicial tocaste todos los temas para reflexión inicial. No, está muy bien. Está muy bien. Pero bueno, ya que metiste, digamos, una transversal ahí que tocó varios temas, vamos a reorientar esto y ir un poco a, obviamente, el problema que estamos teniendo en el país es de coordinación y de políticas para el sector, más que de recursos. Obviamente los recursos son importantes, pero a pesar de todo esto, de las crisis estructurales y económicas que vivimos permanentemente, el estudio del BidLab muestra que Argentina lidera en desarrollo de empresas de base, sobre todo de las biotech, ¿no? Que es el sector tal vez de startup más dinámico. Y eso en principio pareciera que es contradictorio, no pareciera ser un país que las condiciones políticas y económicas estén dadas para generar innovación e inversiones o creación de nuevas empresas, y sin embargo sucede. Ahora, un poco les pido una reflexión de ustedes acerca de esto. ¿Por qué sucede? ¿Por qué no lo podemos apropiar? ¿Por qué no lo podemos apalancar y aprovechar? ¿Cómo ven el desarrollo del sector, de estas iniciativas que surgen, sobre todo de gente joven que está muy vinculada al ámbito académico? La mayoría de las startups en biotech surgen de investigadores, académicos o de CONICET, y surge en la Argentina de hoy, que es un gran descalabro, ¿no? Entonces, esta contradicción, ¿qué reflexiones les tienen al respecto? ¿Por qué creen que esto sucede? ¿Cómo creen que puede llegar a evolucionar? Para mí, el factor principal son los recursos humanos. Es la capacidad que tienen, la innovación que uno ve que... A ver, yo voy a tomar el ejemplo de las pymes, pero también se ve en los estudiantes universitarios, en los graduados universitarios. Cuando recorremos las pymes de la provincia de Buenos Aires, siempre lo que les preguntan en algún momento es ¿qué máquina inventaste? O ¿qué máquina arreglaste? O ¿qué insumo sustituiste? Y ahí automáticamente me sacan de la fila de la comitiva y se la pasan explicándome cómo consiguieron dosificar algo, cómo repararon una máquina que no funcionaba o que ya se había dejado de fabricar o que se había fabricado en un país que ya no existe y ya no tienen repuestos, o cómo actualizan las cuestiones. Hay una facilidad práctica, que esto no es solamente de ahora. Cuando uno lee la biografía, ahora no me acuerdo el nombre, pero fue el industrial estadounidense que instala las industrias Kaiser Argentina en Córdoba, previo a instalar todo eso, hace varias visitas de reconocimiento, recorre la fábrica de lo que era IAME o la fábrica aérea metalúrgica de Córdoba, que dependía de la Fuerza Aérea. Y en parte de los informes lo que se sorprende es de la polivalencia del personal, de los operarios. Decía, en Estados Unidos yo tengo el gremio de torneros, tengo el gremio de los fresadores y nadie hace otra cosa. Acá todos hacen todo y van resolviendo problemas en el medio, y fue parte de los factores, además de toda la inversión, voy a insistir con esto, que hizo el Estado para crear una fábrica de aviones en un país que, digo, si hoy seguimos preocupados por la soja, estamos hablando de muchos años atrás, donde, bueno, sería trigo, sería maíz, carne y vacuna sobre todo, después bajó el consumo a nivel mundial. Pero bueno, fue parte, el talento local y las habilidades personales están. Esto también pasa y hay un montón de anécdotas que seguramente ustedes conozcan más, de cómo se destacan los investigadores y las investigadoras argentinas en los laboratorios, resolviendo problemas que por ahí... ¿cómo decirlo? Por ahí gente que viene de culturas mucho más estructuradas espera que haya algún proceso predefinido para resolverlo, y nosotros sabemos que tenemos un objetivo y tenemos que resolverlo de alguna manera, y creo que hay una cierta imaginación operativa para poder hacerlo. Después la otra cuestión que tenemos es también una visión muy amplia, una curiosidad que creo que también está, que tiene que ver mucho con la educación pública y con la sociedad en la que vivimos, y creo que también ese talento es también una forma de adaptarse a un contexto totalmente cambiante, incierto.
O sea, no podemos planificar a largo plazo. Entonces es la subsistencia. Hoy veía las pymes decían, somos todos sobrevivientes. Y de hecho se va dando un proceso salvaje de selección de las pymes. Y pese a esta situación crítica, hay empresas y pymes que están pensando en innovar, que hay algunas que estaban, hoy ahí, no sé, hay una empresa, un frigorífico de Moreno que consiguió tener la primera salchicha sin octógonos. Era casi surrealista. Después, esta persona beneficiada de Germs decía, yo vendo algo que no se ve. Entonces eran todos conceptos abstractos, pero bueno, está la ciencia y la tecnología metida adentro. Yo lo que sí voy a plantear en relación a las startups, que es una preocupación del gobierno de la provincia, es quién se apropia de la renta tecnológica y quién se apropia de la inversión que hace el Estado, que después se apropian privados. Que no está mal, es parte del juego, del negocio. El tema es cuando por ahí nosotros nos encontramos que en algún momento de la provincia se desarrollaban programas de desarrollo emprendedor, que venía un fondo de inversión del País Vasco y seleccionaba proyectos, y el premio era, si vos ganaste, te relocalizo en el País Vasco. Entonces, como bueno, ¿qué me queda? Ahí hubo una cuestión particular de esta preocupación, de cómo uno puede a través de la normativa tratar de fomentar esto en un comercio que sea justo. Digo, está bien que se desarrolle, lo que no está bien es que por ahí después vos termines comprando un producto, supongamos que es vasco, que tiene tecnología incorporada, que desarrolló un recurso en el cual la sociedad argentina, no el Estado, porque de manera el Estado es una representación, es una construcción colectiva de la sociedad, que terminás pagándolo como si estuvieses comprándolo en el mercado y no reconociendo que fuiste parte de todo eso. Entonces me parece que ahí sí hay que tener un poco de cuidado con esas cuestiones. Y nosotros, cuando adherimos en la provincia de Buenos Aires a la Ley de Economía del Conocimiento, que siempre había, creo que 4 o 5 cláusulas que había que elegir entre 2 o 3 que tenían que cumplir las empresas para poder acceder, en la provincia de Buenos Aires agregamos una más, que era que la empresa tuviese clientes locales. Esto pasa mucho, sobre todo en desarrollo de inteligencia artificial. Se invierte mucho en formación de recursos humanos, después termina radicándose la empresa, una filial o una startup acá, que da servicios o contribuye a la creación de una solución con inteligencia artificial, que tiene una solución nativa en Estados Unidos, en inglés. O sea, no tiene clientes locales, tiene 0 clientes locales. Entonces, eso es importante. O sea, es importante desarrollarlo, porque tenemos que tener las capacidades para poder sumarnos a este nuevo desarrollo tecnológico, para poder apropiarnos de esa renta como nación, para que todos podamos vivir mejor. Pero también tenemos que hacer esfuerzos para que esa renta no caiga solamente en muy pocas personas. En el informe también aparece la cantidad de investigadores que hay, si uno lo vincula con la relación total de la población. Obviamente va a tener muy buenos ingresos, pero eso no te termina sacando a la gente de la pobreza. Distinto es cuando esa aplicación la puede incorporar una pyme que está radicada. Y digo pymes porque por lo general son las que tienen 100% capital nacional. Después la mediana, la grande, ya empieza a tener como una conformación un poco más diversa o totalmente extranjera. Entonces yo creo que tenemos mucha potencialidad, tenemos que prestar atención a eso. Yo creo que son discusiones que todavía no se dan, porque no llega a tener un volumen tan grande. Digo, son casos puntuales que uno va viendo, pero también tenemos que estar preparados para eso. Que esto no implica con restringir la inversión o restringir a los fondos de inversión. Es más creo que un poco lo que decía Mariana antes, es cómo los estados nacionales, provinciales, municipales son conscientes del potencial que tiene la innovación, que tiene todas estas tecnologías disruptivas, y cómo generamos incentivos y herramientas para que se desarrollen localmente y también para que esas soluciones se abran a las pymes y a las cooperativas industriales, en mi caso, de la provincia de Buenos Aires, pero de toda la Argentina. Sí, yo tengo una visión bastante diferente, con respecto a un punto de vista bastante diferente. Yo creo que en algo que coincidimos es que si uno mira ese informe, yo soy completamente optimista, ¿no? Uno piensa el 30% de las startups de Deep Tech salen de Argentina, del total de América Latina y Caribe, ¿no? Ese es un primer dato. El segundo dato es cuando ves la valorización de todas las empresas,
representa el 33% del total y cuando ves las inversiones, representa también un tercio total de las inversiones de América Latina. Quiere decir que el recurso humano claramente descalificado. Creo que Argentina, un poco por la inestabilidad acumulada de tantos años, ha generado una resiliencia y una capacidad de enfrentar crisis y en esto sí coincido de esta creatividad, esta forma de poder resolver problemas con los recursos que tengamos y poder encontrar soluciones a problemas y a desafíos muy grandes. Yo creo que hoy los startups nacen con una visión global. Y visión global no significa radicarse en otro país. Yo creo que muchos startups hoy tienen y se están radicando en otros países por las dificultades económicas que tiene el país para poder importar o para poder recibir recursos de afuera o para poder desarrollar su tecnología y que el equipamiento no pudo entrar al país. Yo creo que hay muchos desafíos desde ese punto de vista. Yo creo que los startups hoy nacen con visión global, pero es talento local y es desarrollo local y cada vez más vemos que los argentinos están o estamos en situaciones y en posiciones de liderazgo. Somos grandes pilotos de tormenta y yo creo que eso hoy, con la inestabilidad global que hay, son perfiles muy demandados. Cuando uno mira la situación en la América Latina y mira sobre todo en biotecnología, que creo que es algo de lo que hoy nos convoca, hay 4 aceleradoras locales, que no sé si ustedes ya charlaron con ustedes o van a charlar ahora a la tarde, y es espectacular, son con fondos locales, se acompañan desarrollos locales, con talento local. Nosotros en el parque en particular hoy, un tercio de todos los startups que están son biotecnológicos. Y cuando mirás, fueron todos invertidos por fondos locales, que eso no se da en el resto de los verticales. Cuando uno mira eso, yo soy recontra optimista. Creo que cada vez más vamos a ver si generamos, ojalá empiecen a venir una época de estabilidad y de permitir que ingresen recursos de afuera, que equipamiento, que facilitemos y que hagamos un salvoconducto para que las empresas, las pymes, los startups puedan empezar a recibir equipamiento, repuestos, todas estas cosas que en todos estos últimos años no se han podido ingresar por diferentes motivos. Yo soy recontra optimista. Y también creo, y coincido ahí, hoy Argentina tiene un promedio de 1.300 investigadores cada millón de habitantes. El promedio de América Latina es 500. La Ciudad de Buenos Aires tiene 2.900 y tiene 85 institutos de investigación. El otro día, esta semana, tuve una reunión con la gente de Exactas de la Universidad de Buenos Aires y me impresionó un dato. Solo en Exactas, en Ciudad Universitaria, hay 1.000 investigadores, 21 centros de investigación, solo radicados en Exactas. Es un número impresionante. Creo que el desafío que tenemos es cómo, y de hecho ellos mismos lo transmiten así, ¿no? Cómo logramos que esos directores de institutos, cómo logramos que los investigadores que están ahí, no dejen de hacer ciencia básica, pero sí que los podamos vincular a soluciones del sector productivo, ¿no? Creo que es un desafío grande que tenemos como país y que cuando aparece esa vinculación o esa transferencia, la verdad que salen proyectos y soluciones espectaculares para problemas que nunca antes nadie pudo resolver, ¿no? Y yendo un poco más, ¿qué es lo que veo hacia adelante? Yo creo que si nos logramos subir a este tren que está pasando, que yo creo que tenemos asientos y un espacio privilegiado en este tren con respecto a la biotecnología, y no solamente la biotecnología, yo veo también, a mí me gusta mucho el nuevo concepto que dicen que es de la semilla a la mesa, ¿no? Todo lo que es agri-foodtech, ¿no? Que antes era agtech, pues hablamos de foodtech y ahora es agri-foodtech y bueno, vamos a ir cambiando. Pero bueno, es todo ese proceso, ¿no? Toda esa cadena de valor. Cuando uno mira todo eso también, creo que es otro de los verticales que además muchos tienen biotecnología, ¿no? Y muchos
tienen temas ambientales y vienen a resolver problemas ambientales. Yo sí creo que para que salgamos adelante y para que podamos aprovechar este tren, definitivamente tenemos que aprender a vincularnos con el sector privado. Creo que el sector público y privado nunca supimos relacionarnos bien. Yo creo que por prejuicios de un lado y del otro, no hemos sabido cómo vincularnos y cómo potenciarnos. Definitivamente la inversión en infraestructura es importante, pero yo creo más en un estado facilitador. Yo creo que nosotros en el parque, cuando miramos y decimos, bueno, ¿cuál es nuestro rol? ¿Cuál es nuestro objetivo? Es generar las condiciones para, definitivamente teniendo una infraestructura de calidad, definitivamente generando todas las normativas y facilitando todo lo que haga falta. Claramente hay un desafío, y con Diego le hemos hablado mucho, esto de ojalá tener ventanillas únicas con los organismos regulatorios. Sigue pasando que hoy cualquier empresa, pyme, startup quiere registrar, ¿no? Seguimos, por ahí pasan 3 años y sigue dando vueltas por los organismos regulatorios esperando que se lo aprueben, que no se lo aprueben, esperen que, bueno, creo que también hay algo con el tema patentes, creo que ahí también hay algunos desafíos. Nosotros, y si uno mira también cómo es el proceso en Argentina y cuando uno lo compara, el otro día hablábamos, yo estuve en Bogotá la semana pasada y recibimos a la gente también de España y nos decía el convenio de Madrid, ¿no? Ojalá nos podamos adherir al convenio de Madrid para que las patentes también puedan registrarse en un montón de países en simultáneo y no ver todo lo que tienen que sufrir hoy los emprendimientos, los startups, las empresas para poder registrar una patente en Argentina, ni hablar, pero todo lo que sufren en todo el proceso, ¿no? Para poder registrar las patentes. Así que yo en síntesis creo que, volviendo a tu pregunta, Diego, soy recontra optimista de lo que viene. Ojalá, yo también creo como María que la articulación entre gobiernos de los 3 niveles es importante. Creo que cuando uno mira el mundo y ve los países más avanzados y desarrollados, los distritos y los parques cumplen un rol fundamental. Nosotros en Argentina tenemos el ejemplo del Parque Litoral, que es muy bueno, pero tenemos pocos distritos, pocos parques. Son lugares históricamente validados para eso, porque concentran un poco todos los actores del ecosistema. Ojalá podamos potenciar esa política y empezar a vincularnos más con el sector privado. Yo creo que también es positivo que tengamos ese número de startups y que estemos rankeados en esos lugares. Hay un filósofo alemán que se llama Ulrich Beck que habla del concepto de glocal, ¿no? O sea, hoy cualquier empresa, hasta la gente que nace, un nene que nace en este mundo, un bebé, ya es glocal, porque está totalmente inmerso en un mundo donde su pertenencia es una determinada ciudad, comunidad, pero ya accede a información del mundo en un clic, y las empresas y las startups que nacen es inevitable que sean globales y que tengan un arraigo desde donde surgen. Sí es verdad que también muchos de estos problemas que planteaba también Federico sobre, bueno, ¿cómo hacemos para que de alguna manera haya una retribución que permita que si una empresa, una startup, logra con éxito insertarse en un mercado global porque la invirtió un determinado fondo, porque acá en la Argentina, seamos realistas, el mercado de capitales es muy chico y no hay tantas opciones de financiamiento, de inversores ángeles y de este tipo de cuestiones. Bueno, ¿cómo hacemos para que una startup, si fue invertida por un fondo alemán, por, no sé, en el Silicon Valley, o fue a la IndieBio y logró conectarse con un inversor, bueno, ¿de qué manera podemos, de alguna manera, generar algún fondo cíclico, si se quiere, para que surjan más startups y que a partir del rendimiento y de la rentabilidad que una empresa argentina haya tenido y que haya sido de alguna manera financiada durante buena parte de su
de su vida por el Estado, ya sea porque accedieron a la universidad pública, porque accedieron a financiamiento del Estado, provincial, nacional, municipal. Digo, pensar en un fondo como, no sé, hay en Israel una parte de los conceptos de esto de las startups y que hay como una especie de marketplace para ver qué licencias se venden, qué regalías y demás, terminan de alguna manera reinvirtiéndose en un fondo que vuelve a ser aprovechado para seguir financiando nuevas startups, ¿no? Entonces, ahí yo creo que podemos a lo mejor pensar un esquema. Lo mismo pasa con esto. Bueno, ¿de qué manera agregamos, cómo logramos exportar desde Argentina valor agregado, ¿no? O sea, ¿qué exportamos? La hora de desarrollo de una persona que hace diseño de moléculas o genómica, o queremos salir y tener la molécula lista y exportarla, bueno, y poder transferirla a una multinacional. Bueno, esas son decisiones que claramente ameritan una coordinación gigante, porque en el medio estoy casi seguro que la mayoría de esas startups que están en el censo, entiendo que hablan todos del censo de Nanobio, donde participó la UNSAM, creo que el 95% de esas startups, en sus fundadores hay gente del CONICET. Entonces, ¿cómo sentamos al CONICET para que entienda de qué manera podemos, de alguna forma, transferir conocimiento, que los investigadores puedan entrar y salir de una startup, vuelvan al sistema, salgan? Digamos, ahí vuelvo a insistir, yo creo que ese número es promisorio porque a pesar de la falta de guita, la falta de financiamiento de riesgo, a pesar de las normativas, para mi gusto, inaceptables casi del CONICET, digamos, a pesar de, tenemos esa cantidad de startups y son reconocidas y valoradas en todo el mundo. Imagínense lo que tendríamos si alineamos 3, 4 cosas. Creo que tendríamos todavía mucha más cantidad de startups, ¿no? Me parece que el problema está en precisamente en alinear un poco las expectativas con el rol que tienen que cumplir algunos organismos. Y claramente tenemos hoy esa cantidad de startups porque Argentina se sigue apalancando en un sistema de educación público que es de excelencia. Creo que eso no hay que olvidarlo. Y ahí vuelvo a pensar en cómo hacer para que las propias universidades también piensen en cómo aprovechar esta situación que yo también creo que es positiva y puede ser aún más positiva, pero bueno, la pregunta es cómo hacemos para que la sociedad también, que sustenta parte de estas startups en algún momento de su vida, porque las sustentamos todos con nuestros impuestos, ¿cómo hacemos para que también la sociedad viva mejor en un país donde hay 50% de pobreza? ¿No? Digo, o sea, está perfecto financiar startups con fondos públicos y me encanta, y lo hablábamos con Diego recién, muchas de las startups arrancaron en el 2010 cuando salió la primera convocatoria de Empretecno y hoy son parte de las startups que aún subsiste, Beneficial Scherm, Chemtest, Inmunova, todas han nacido en el 2010 con financiamiento público. Bueno, perfecto. La pregunta es, ¿cómo hacemos para que eso, la palabra derrame es complicada, pero cómo hacemos para que de alguna forma o retribuyamos para que el sistema siga? Sobre todo entendiendo que el Estado en algún punto está pensando en retirar parte del financiamiento. Bueno, ¿qué hacemos si Chemtep se convierte en un unicornio? Que también es un problemón, ¿viste? Hoy hablar de unicornios es como decir, wow, o sea, nada, muchachos, acá en Argentina necesitamos unicornios, pymes, startups, cooperativas, la universidad pública, la privada, dejémonos de joder con qué es uno. Claro, no es uno u otro, porque por el uno o el otro estamos en la situación que estamos. Entonces digo, si Inmunova, Chemtest o alguna de las empresas que han sido financiadas por el Estado se terminan convirtiendo en un tremendo unicornio, ¿qué hacemos? No podemos pensar y decir, hagamos un fondo cíclico para poder seguir financiando estas empresas, estos spin-offs que surgieron de la universidad pública o de un CONICET. María, yo quiero preguntarte algo, porque yo coincido en lo que vos estás
No, coincido en lo que un poco en el planteo que haces, pero yo creo que, como vos decís, a pesar de muchas cosas, estamos como estamos y pasa lo que pasa, pero también es a pesar de los startups siguen subsistiendo, ¿no? Entonces, en la medida que no generemos regulaciones acorde, tiempos acorde, CONICET modernizado, o sea, todos estamos orgullosos del CONICET y del recurso humano que está ahí adentro. Ahora, si no modernizamos un poco las políticas y si no generamos y les facilitamos la vida a los investigadores, no vamos a salir. O sea, sí, porque esto que vos decís, entrar y salir del CONICET, ¿hoy cómo hacen? No pueden. Por eso, entonces... Bueno, si querés, después, si querés, nos tomamos un café y te digo lo que yo creo que lo que tendría que suceder con el CONICET. No. Lo digo porque no lo digo. Yo creo que hay que pensar en, a ver, hoy los países que para mí son modelos en muchas cosas y que tienen superados otros problemas, ¿no? O sea, obviamente, pero nada, para mí no sirve tener un CONICET que siga apostando a todo, donde todo sea prioritario, donde dé lo... haya verticales prioritarios en función de las necesidades del país y donde esté el potencial del país. No tiene Estamos que todos ver de acuerdo. conciencia básica y aplicada, porque tampoco estoy de acuerdo con esa división. Yo creo que en un contexto de escasos recursos hay que repensar cómo se asignan esos recursos. Y me parece que, lamentablemente, hoy estamos en una situación tan crítica que decir esto parece que a lo mejor está diciendo no hay que financiar al CONICET. Y no es lo que estoy diciendo. No es o blanco o negro, me parece que tiene que ver, me parece que en esta dicotomía de blanco o negro no vamos a avanzar nunca. Pero sí creo que tenemos que poder modernizarnos. Así como el CONICET fue modelo en el mundo hace unos cuantos años, digo, ¿cómo hacemos hoy para que el CONICET renueve su mentalidad y se pueda vincular con el sistema productivo? Estamos en piloto automático desde el año 95, donde se creó una carrera de investigador tecnológico, se creó la carrera del investigador clínico. Hoy hay 9 investigadores que se sienten investigadores clínicos en el CONICET. Y se hizo una carrera a propósito en los 90 porque creíamos que había que potenciar, más allá de la investigación básica en salud, la investigación clínica. Hay 9 hoy. Los investigadores tecnológicos creo que no llegan a 30 en el CONICET. ¿Por qué? Y después tienen problemas también en la comisión evaluadora. Además, bueno, por eso, yo creo que hay que repensar todas las políticas científicas, CONICET, agencia. ¿Sirve un ministerio? Yo te digo una palabra de Del Bello. Del Bello decía, yo prefiero ser secretario de un ministerio de educación donde la ministra en ese momento se sentaba en un gabinete y era escuchada, que tener un ministerio que es el último orejón del tarro y nadie lo escucha. Entonces, a veces no es... Bueno, vos escuchás... En la provincia de Buenos Aires. Por eso digo, preferible que te vaya a representar Augusto a que a lo mejor vayas vos, ¿o no? Totalmente. Entonces, a veces las jerarquías no es un tema. No, eso, a ver, se puede discutir absolutamente todo. A mí me parece que... No, me parece que es una discusión, me parece la parte interesante de la discusión, pues yo creo que hay que pensar un sistema más ágil. En general, la administración pública, tenés que buscar la manera de poder cumplir la función de la manera más rápida posible, tenés que cumplir ciertas cuestiones. Incluso la discusión sobre los organismos de ciencia y tecnología, si hay que orientarlo o no hay que orientarlo, me parece que es una discusión que es válida y que hay que dar. Y yo creo que si bien, obviamente, el financiamiento no es todo, no es porque tengas el 1% del PBI, automáticamente te convertís en, no sé, no se elijan el país que quieran parecerse, cada uno tendrá sus preferencias personales. Pero lo que vos no podés hacer es no financiar, ni dar la discusión. Porque entonces lo que estás haciendo es básicamente matando cualquier posibilidad de desarrollo, incluso de startups. Porque no vas a tener, digo, si te cae el ingreso a la carrera de investigador, y si vos no lo sostenés, es la no política. Entonces, digo, para mí es gravísimo. Porque vos podés dar un montón de discusiones de cara a la sociedad, y que vos podés discutir, bueno, si es el mejor camino, el peor camino. Lo que sí es seguro es que sin financiamiento no hay camino posible. Porque nadie lo... Tal cual. No sé si ibas a tirar otra pregunta, si no iba... No, ¿querés decir algo más? Yo quería abrir al público a preguntas del público, si les parece, o querés decir algo más. No, prefiero escuchar a... Vamos a abrir preguntas del público. Hay una
¿Hay micrófono ahí? Listo. Ahí vamos por ahí. Tenemos un poco acá, dicen. Tenemos acá el basic. Es un poco de step. Bueno, ¿qué tal? ¿Me escuchan? Bueno, yo estoy como invitado hoy. No estoy en la Semana de Innovación, pero bueno, nosotros, junto gracias a Diego y a Leila, iniciamos una nueva tarea que es una diplomatura en la industria farmacéutica. Y por ahí no es la pregunta que viene acá por el tema, pero ¿qué pasa con la gente técnica? Porque acá somos todos científicos, estudiantes y demás, pero a la hora, como está el médico, está el paramédico, también está el técnico. Y yo creo que más de uno necesita un técnico que apoye al científico. Y eso se fue degradando durante todos los años. Yo creo que yo fui uno de los técnicos que egresé de escuelas técnicas y ahora hay mucho universitario, poco técnico, y las empresas necesitan de los técnicos. Entonces nosotros encontramos en esta diplomatura acceder un poco también al técnico que ayude al profesional. Y yo creo que las políticas cada vez fueron para abajo, a nivel técnico, ¿no? Entonces, si queremos una base tecnológica, yo creo que necesitamos técnicos también. Profesionales, creo que tenemos los mejores y estamos rankeados a nivel mundial, pero nos faltan técnicos. Y creo que todos podemos lavarnos un matraz, pipetear, pero a la hora de que necesitemos a alguien que dé soporte, podemos tener los mejores campos tecnológicos, las mejores universidades, pero me parece que se nos olvidó un poco el oficio. Y si uno va a otros países como Australia, están pidiendo oficios. Y el técnico yo creo que también se perdió. Las escuelas técnicas desaparecieron prácticamente. Hoy ya son secundarios con alguna especialización. Y compartiendo también un poco la experiencia que tuve con Diego, yo opino que a nivel mundial tenemos que empezar con carreras cortas, especialistas, dedicadas. Hoy ya no podemos hablar de carreras de 6 años, maestría. Hoy hay una tendencia a hacer diplomaturas, maestrías, carreras específicas, porque si no también la velocidad que va de toda la tecnología, no podemos abarcar todo. Y el espíritu colaboracionista que hay entre todos, por lo menos Argentina tiene una colaboración entre pares que ayuda a que lo que uno no sabe el otro puede, y así podemos ser una gran red. Y me parece que también eso es importante. No solamente el universitario, sino el técnico, el operario, que muchas veces no pudo acceder a terminar su estudio por dificultades como país que tenemos, y ayudarlos también a que se capaciten, porque si no es como una dicotomía, vamos separados, y creo que tenemos que ir todos juntos. Yo, déjame, voy a tomar algo de lo que dijiste porque, digamos, me siento implicado desde la universidad, ¿no? Cuando uno mira otros modelos muy exitosos, por ejemplo, el modelo alemán, donde desde la universidad y desde el Estado hay instituciones que apuntan directamente a esto, a alinear las capacidades técnicas desde la academia con las industrias, la formación de recursos. Ayer estuvieron viajando con una beca de MapScience y de UNSAM, 2 estudiantes de biotecnología, uno recibido y uno a punto de recibirse, a la Thomas Jefferson University, donde hay todo un centro de bioprocesos que no tiene proyectos propios. Trabaja formando recursos demandados por la industria biotecnológica americana, evalúa prototipos y desarrolla bioprocesos a demanda de la industria biotecnológica alemana, y es todo un complejo universitario dedicado a fomentar el desarrollo y mejorar las posiciones económicas de la industria norteamericana en biotecnología. Esas instituciones son las que nos están faltando en el país. Lamentablemente, las tuvimos en su momento. Yo diría que en el desarrollismo, la visión de, digamos, la creación del INTI, del INTA, con el desarrollismo, apuntó a eso.
lamentablemente, y eso ya lo dejo para tema de estudio de los politólogos, o que yo, algo pasó en que esas empezaron a anquilosarse, a esclerosarse, y no, hoy por hoy no hay empresa que se acerque prácticamente que pueda entrar al INTI. Entonces, tal vez el replanteo de eso y desde el sector científico, me parece, el dominio de la visión de la investigación liberal al estilo Husay, de una élite liberal que tiene la libertad de investigar lo que se le cante, y el Estado y la institución está atrás para darle lugar y apoyo. Me parece que ese tipo de pensamiento y de institución para la Argentina del siglo XXI, en este mundo hoy complejo en el que estamos, me parece que no va más. Pero es mi visión. Me gustaría la visión de ustedes. Sí, me quedé con esto que vos decías y con algo que ha dicho María antes, que es esto bueno de cómo orientamos la investigación. Me parece que ahí hay que ser cuidadosos, porque más allá de que uno defina verticales, ¿sí? O sea, es cierto que tenés que tener un objetivo para poder, aunque sea tener métricas y saber si te acercaste, te alejaste y por qué pasó cualquiera de las dos cosas. Pero también es cierto que una cosa es si uno habla de ciencia, otra cosa es si uno habla de tecnología, y quiero hacer esa distinción. Sobre todo porque cuando uno ve los grandes avances tecnológicos de ahora, del día de hoy, están basados en investigaciones científicas que tienen por ahí un montón de tiempo, que se fueron sosteniendo, pero que después en algún momento, bueno, aparece un aparato productivo que las puede tomar y las convierte, porque ya tenés la tecnología para aplicarla. Me refiero algoritmos de inteligencia artificial, desde los años 40 que están las primeras teorías, no tenías la capacidad de cómputo para procesarlo. Tenés un sistema tecnológico que crece. Yo no sé si hubo alguien que tuviese la visión desde los años 40 de decir, voy a investigar esto. Digo, siempre la historia se construye desde el presente hacia atrás, ¿no? Sino que lo que sí hubo fue un sistema atento, ordenado, que tuvo continuidad y que después puede seleccionar cuáles son las tecnologías que puede aplicar. Entonces, ahí siempre hay una tensión entre la restricción y dejarlo abierto. El tema es quién decide qué temas y sobre todo cuál es el sistema de gestión, si se quiere también de control, de esos temas, ¿sí? O sea, de qué se investiga, cómo se van asociando los temas. Otro caso es, por ejemplo, el 5G de Huawei. Para disminuir el ruido, lo que hicieron fue detectaron un investigador en Turquía. No, era un... no, creo que no me puedo acordar la ciudad de Ankara. En la Universidad de Ankara había un investigador matemático que venía desarrollando y él estaba seguro que eso tenía utilidad para algo, pero era básicamente un raro incluso dentro de matemática, dentro de las convenciones de matemática. Y bueno, Huawei detectó eso, lo tomó y después, bueno, obviamente, y ahí viene la segunda parte de la innovación. Vos tenés que tener empresas que tengan la espalda financiera, ayudadas por el Estado también, para hacer esa inversión. Creo que les costó, era del orden de, me atrevería a decir, de miles de millones de dólares, y creo que pusieron 5.000 ingenieros durante 5 años a tratar de convertir ese protocolo matemático o esa teoría matemática en un protocolo que pudieran presentar en la IEEE, que después finalmente fue aprobado. Bueno, hay toda una historia muy interesante con el 5G. Entonces, dos cuestiones. Primero esa, o sea, la discusión sobre cómo se orienta de una manera que no cercene esa oportunidad. Después también en la gestión vos estás mirando las necesidades de corto plazo, tenés que mirar la de largo plazo, pero el largo plazo es incierto. Digo, hoy más que nunca, y el largo plazo puede ser 5 años. Y la otra es también estar atentos que cuando estamos hablando, por ejemplo, de bionegocios y demás, o vemos cuáles son las startups que más crecieron o que más potencialidad tienen, o de la mayor cantidad que hay en la Argentina, también están asociados a cuáles son los actores económicos que están también más desarrollados y por eso también pueden invertir y saben que están en una carrera compitiendo a nivel internacional, que básicamente es Pharma y todo lo que tiene que ver con biotecnología aplicada al agro, que son también las empresas que tratan, que me parece perfecto que eso exista. Obviamente, si hubiésemos desarrollado la siderúrgica o la nuclear no tuviese tantas idas y vueltas, que sin embargo seguimos siendo buenos, no sé durante cuántos días más, diría, casi,
bueno, posiblemente las discusiones que tendríamos serían otras. Digo, las discusiones que estaban en los 70 eran sobre metalurgia aplicada a nuclear y a un montón de otras industrias. Entonces también cuando uno habla de o ve los resultados de cuáles están más favorecidas, sí, obviamente hay talento, hay capacidades desarrolladas, pero bueno, también hay actores económicos atrás que pueden materializar y convertir en renta ese conocimiento, que insisto, no está mal, pero me parece también para un poco tener esta perspectiva que no es que porque ahora invirtamos todos en, no sé, electromovilidad y autos eléctricos, Argentina va a conseguir ser líder en eso. Quizás sí en algunas tecnologías, pero no tenemos automotrices nacionales que lo incorporen. Sí tenemos grandes empresas de biotecnología. Eso son. Muchas gracias a los tres. La verdad que es interesante escucharlos. Más allá de la catarsis, de la complejidad que tiene el sistema público y en particular el sistema científico, me gustaría que desde su rol y su experiencia, por supuesto, le den alguna recomendación un poco más optimista para los alumnos que están metiéndose en ciencia, en nuevos proyectos, en proyectos colaborativos. ¿Cómo arrancarían o qué desde su perspectiva es interesante para que consideren? Arranco porque tengo el micrófono. Para mí, síganle poniéndole garra, me parece que está bueno, obviamente. Sean muy buenos y muy buenas en el área que están investigando y también miren alrededor cuál es el contexto. Muchas veces los negocios y las oportunidades están en la combinación de cosas que están ahí dando vueltas y bueno, uno es el primero que las puede ver. Hay experiencias muy interesantes que nos pasó a nosotros de las convocatorias de proyectos de la provincia de Buenos Aires, y eso se los tiro más como marco conceptual, es el cruce entre tecnologías de punta y sectores productivos tradicionales. Ahí hay una riqueza tremenda porque el sector productivo tradicional por lo general tiene algo de capital acumulado y cuando aparece una innovación se da un doble proceso, por un lado, bueno, de generación de renta, pero también de poder entender del sector productivo cabalmente de qué se trata, por ejemplo, conceptos como biotecnología. Muchas de las empresas de las que se habla de industria 4.0, economía del conocimiento, lo primero que les da es ansiedad, porque básicamente los modelos que vemos es del paquete cerrado. Vas a tener toda tu fábrica robotizada con sensores y después cuando miran hacia la planta, con suerte tienen un Excel para pasar la orden de producción. Pese a que las máquinas por ahí tienen data loggers y se pueden conectar y demás. Pero cuando, por ejemplo, pasan cosas como, ahora doy un ejemplo, los desarrollos de nanotecnología del UNSAMI, de Exactas de la UBA, con una empresa textil para hacer los barbijos, la nanotecnología pasa de ser una fantasía de ciencia ficción a ser una solución práctica y ahora la empresa esa sigue innovando y es la transferencia de tecnología que más regalías le dio al CONICET. Y es un porcentaje, o sea que también es la que más le dio a una empresa textil, casi podría decir, de incorporación. Y empieza a aparecer efecto imitación y empieza a generar nuevos mercados y empieza a despertar la imaginación del sector productivo, que es en última instancia el que innova. Nosotros, el sector científico, podemos ayudar, colaborar y desde el Estado podemos generar ese ambiente, pero después el emprendedor es el empresario. Me parece que, nada, eso, prestar atención a ese cruce de tecnologías tradicionales, tecnología de punta e industrias tradicionales. Hay mucha oportunidad también atado a la realidad local, que es también a poder hacer una lectura cultural de la tecnología. Me parece que no siempre es fierros y tecnología, sino que también muchas veces es cómo entra dentro de una cultura determinada un tipo de innovación. Entonces hay todo lo que es sustitución de importaciones, sobre todo de insumos, hay una oportunidad gigantesca. Ahora estamos financiando un proyecto con la Universidad de La Plata, una empresa que hace impresión 3D de implantes dentales, compra la resina con carga cerámica, creo que por $5.000 el kilo. Los investigadores, hablando con la industria, se dieron cuenta que si compran la resina por un lado, la carga por el otro y bueno, la procesan localmente, el kilo de insumo pasa a valer $500. Entonces vos ahí ya tenés un margen y tenés, por otro lado, también estás desarrollando un proveedor local que supuestamente debería, ya excede el alcance, debería bajar los costos de los implantes dentales. Después vemos quién se queda con ese beneficio, pero es parte de otra discusión. Pero me parece que ahí hay muchas oportunidades, insisto. Son por ahí empresas que no tienen demasiado desarrollo tecnológico, están en un lugar tradicional, pero uno va con una solución
muy puntual y empieza a complejizar la discusión hacia otras cuestiones. Nuestra experiencia es que una vez que tenés una vinculación exitosa, después se despierta la ambición y empieza a crecer. Para eso, cierro con esto, desde la provincia, desde el Ministerio de la Subsecretaría, lo que armamos fue un equipo de seguimiento de proyectos que se ocupa y se dedica específicamente a seguir la interacción entre el sector científico, entre el científico y la científica que lleva adelante el proyecto, y la pyme para poder corregir en tiempo real cualquier desvío que haya. Eso además viene acompañado de un montón de flexibilidades para poder ajustar el presupuesto, no tanto cambiar los objetivos del proyecto, pero sí el presupuesto, y estamos teniendo una mortandad muy baja de proyectos. Y les iba a decir algo mío que no me acuerdo, pero después ya me voy a acordar. Crean en lo que están haciendo, hay un montón de oportunidades, hay un montón de pymes también locales, además no les voy a hablar de los fondos porque van a ir a hablar después y se promocionan muy bien ellos solos, pero también hay un montón de pymes locales que cuando uno empieza a hablar y empieza a meterse en los procesos productivos, entienden que hay un montón de innovación. Y me acordé lo que iba a decir antes, que otra cosa que estamos haciendo en la subsecretaría es también buscar métricas económicas de cuál es el resultado tomando nuestro subsidio como inversión, en cuánto tiempo lo recuperan. Hay unos que son mucho más fáciles, como la de eficiencia energética, y lo recuperan en 4 meses, y hay otros que son mucho más complejos porque mejoran calidad y necesitas medirlo durante más largo plazo. Pero me parece que parte de estos objetivos que creo que tenemos todos acá en esta sala, que es de acercar las innovaciones tecnológicas al sector productivo, bueno, tenemos que empezar a hablarle de tecnología en términos económicos a las pymes para poder seducirlas, y que no es solamente hacer cosas lindas o salvar el medio ambiente, ojalá hagamos eso también, pero que también estamos hablando de renta. No, bueno, nada, yo quería responder allá a la pregunta de los técnicos, que me parece crucial. Yo creo que soy acá la más vieja, no sé si, del panel seguro, y de todos acá también. Cuando arranqué en los 90 en el CONICET, me tocó normalizar indicadores que no había nada. Imagínense, el Lotus usaba, ni siquiera el Excel, chicos, ninguno de ustedes lo debe conocer. Bueno, y había, en ese momento, el CONICET tiene una carrera que se llama Carrera de Personal de Apoyo, que es una carrera para técnicos, para que los técnicos ayuden en las distintas unidades ejecutoras, institutos, a los investigadores. Había casi 3 personal de apoyo por investigador. Hoy creo que no llega a un personal de apoyo por investigador. Así que eso da la pauta de que, de que hubo una degradación de ese perfil, y que hoy lo estamos sintiendo porque precisamente a lo mejor tenés grandes biotecnólogos, pero no tenés quien te sepa cambiar una bolsa de bioprocesos, no sé. Bueno, eso ahí por allá el tema. Y después la pregunta de las startups, que a mí me parece genial que haya espacios como esta diplomatura, por varios motivos. Primero, porque entre ustedes van a crear una comunidad que seguramente va a perdurar en el tiempo, donde van a tener los mismos inconvenientes, las mismas felicidades, los mismos procesos, y me parece que eso enriquece muchísimo. Creo que Argentina, insisto, todo, a pesar de que algunos estuvieron explicando acá y que todos quisiéramos que todo funcione mejor, me parece que Argentina da oportunidades para este sector en particular de los bionegocios. A mí me gusta hablar de biodesarrollo, ni siquiera de bioeconomía ni de bionegocios. Me gusta hablar de biodesarrollo, porque es como más amplio y involucra también a la propia sociedad, al medio ambiente, etcétera. Pero bueno, me parece que es un sector que da muchísimas oportunidades. Y como consejo, tratando con varias startups de distintos lugares que me ha tocado, siempre digo que no se preocupen tanto por los pitch, son importantes, preocúpense por el proyecto, por el servicio, por el producto y por lo que en definitiva va a ser el modelo de negocios de la empresa. ¿Qué es lo que van a dar? ¿Cuál es el valor que van a vender? A salir a vender, a comercializar. Me parece que eso es importante, porque a veces estamos todos desesperados buscando la ronda, la segunda, la tercera, la cuarta. Bueno, nada, me parece que está buenísimo ir a buscar, porque también uno adquiere experiencia con eso, le hacen preguntas valiosas, aunque no logran a lo mejor el financiamiento, que eso también es parte de lo que van a tener que estar acostumbrados. Y sobre todo,
a mí me gusta también pensar que, como considero y lo dije al principio, que los recursos económicos no son todo, yo creo que también hay muchas oportunidades de que las startups o estos proyectos que están en un estadio de desarrollo interesante para un mercado potencial incursionen en otros esquemas que no sean solamente financiamiento económico. Entonces, la asociatividad a lo mejor con alguna empresa que ya está consolidada en el mercado les puede ayudar a resolver problemas regulatorios, ¿sí? Porque, o hacer un lote con GMP, que no lo van a hacer con el financiamiento que les dé ni un Gridex ni un fondo público, menos, porque sale mucho dinero tener todo habilitado para que a vos te digan, ok, tu proceso es GMP. Y muchas veces, aunque no lo creamos, hay empresas locales en Argentina que están mirando en qué pueden innovar. Y a lo mejor alguna solución que tiene una startup puede ser interesante y se pueden pensar en otros esquemas más de innovación abierta, de codesarrollo, que no necesariamente sea solamente en buscar el financiamiento económico. Me parece que como desafío, digamos, está buenísimo. Y el tema de las redes, ¿no? Los contactos, las redes que uno pueda nutrirse durante el curso que van a hacer, me parece que es buenísimo. Con los docentes, con toda la gente que venga acá a hablarles, mantengan vivos todos esos contactos y esas redes, porque me parece que en este mundo hoy tener una buena agenda de teléfono es clave. Faría. No, sí, no, para hacerlo breve, porque me parece que se dijo bastante de lo que pensaba compartir. Yo también creo que las redes son fundamentales, el trabajo en red es fundamental. Nosotros desde el parque estamos empezando a trabajar en innovación abierta, y la verdad que, como decía María recién, es una muy buena asociatividad entre las necesidades del sector privado de innovar rápido, con más dinamismo, con más velocidad, con más creatividad, y la necesidad de los startups de tener más estructura, más procesos, más espalda para poder afrontar estas iniciativas. Y después la otra cosa que también coincido bastante con lo que decías, María, hoy, y nosotros lo vemos en los famosos Demo Days, en los pitch y demás, vemos muchos de los startups como muy preparados para los pitch, pero cuando te das vuelta y ves, empezás a hacer 3, 4 preguntas acerca de la solución o el producto que van a generar, cuesta encontrarle sustento, ¿no? Yo creo que es mucho más fácil de aprender lo que están haciendo hoy, que es capacitándose para los pitch y entrenando cómo responder a las preguntas de los inversores, que tener un buen producto sólido, innovador y que ofrezca una solución, ¿no? Pero después, otra cosa que es muy valiosa de este tipo de iniciativas o de diplomaturas o de posgrados o cursos o talleres o charlas, la verdad que es un ecosistema chiquito, y la verdad que generar estas relaciones y estos vínculos va a permitir que el día de mañana, y dedíquenle tiempo a eso, porque es un tiempo siempre bien invertido, porque los desafíos generalmente son similares o para no decir iguales. El desafío va a estar, ¿qué laboratorio, de qué universidad, qué fondo, qué pasó con el trámite, qué con la habilitación? O sea, van a tener los mismos desafíos, con lo cual está buenísimo poder ir acortando esos tiempos que son muy valiosos para los startups, porque un sombrero tiene que poder resolver un montón de cosas y son estructuras chicas, pero definitivamente creo que hay una enorme oportunidad, y si yo tuviese que definir en 2 o 3 palabras necesarias, uno es pasión, convicción, y otro es resiliencia, ¿no? Intentar. El otro día escuchaba en Bogotá un español que decía que está estudiado en el mundo, que él tiene un fondo de foodtech muy grande, que está en España, en Italia, en Grecia, y ahora estaba en Colombia y próximamente en Argentina, y decía que está estudiado que hay entre 50 y 70 no antes del primer sí. Y la verdad que me impresionó, porque me imaginaba 50 o 70 preparaciones, pitch, y digo, bueno, ¿cómo voy mejorando el mensaje? Pero significa que todavía los productos no están listos para salir. Entonces hay que trabajar más con el producto, y anímense.
a vincularse entre los dos mundos, que creo que ahí hay, en esa asociatividad, van a poder encontrar un montón de respuestas a sus necesidades para poder salir adelante, ¿no? Luis, última pregunta. No, era consultarles si hay casos de éxito de esta vinculación que están comentando entre lo productivo, la educación, porque yo veo que desde Cava y provincia, aunque al menos acá en Buenos Aires, hay un montón de iniciativas, tanto con el centro de investigación, y la que se asocien universidades en diferentes lugares y demás, que hay un capital humano espectacular, porque realmente escuchando acá a los chicos en las presentaciones cada día de la clase, de la parte del palo de la tecnología, tienen ideas bastante innovadoras e invenciones muy copadas. Pero ¿por qué no avanza? ¿Por qué no llega a un punto? Porque veo que hay un montón de problemas que estamos cada vez, se buscan y se nombran cada vez más problemas a lo largo de la charla, pero realmente nadie está viendo buscando. Bueno, pero, a ver, no, casos de éxito hay muchos casos de éxito. A veces tal vez nos enfocamos un poco en los problemas. Yo no a nivel de siguiente de una sola empresa, solamente que hacen un nivel más de si han video en más. Y de estos 50 no se reduzcan a 20 navegadores y que además de que no sea un solo caso de éxito, un solo caso de éxito contra si la propuesta está ahí, no, o si hay depende de para que va a ser ganado el fondo o dice por parte del nivel público y en algún sentido de ese hilo de cuarentena. No, a ver, igual hay una tasa a nivel mundial, independientemente de la Argentina, de que se llama el famoso Valle de la Muerte, que 1 de cada 10 startups llega con éxito al mercado, más allá de que en la Argentina tengamos todos estos problemas que enunciamos, pero claro, vas a Alemania y también le pasa lo mismo. Entonces, tiene que ver también con todo. Primero, hay muchas startups, y sobre todo científicas y tecnológicas, que se anticipan incluso al mercado. O sea, bueno, hay acá varios ejemplos. O sea, yo me acuerdo cuando una vez una persona vino a presentar un proyecto para un islote de cerdo, basado en cerdos, para implantar en humanos que podía de alguna manera liberar insulina de a poco y evitar ser insulino dependiente. 2010. Le dijeron, estás loco. Oye, y hoy hay una empresa. Y lo mandaron a freír churros, básicamente fue uno de los no, ¿sí? En el 2010. Entonces digo, los ejemplos exitosos son pocos y son a pesar de en la Argentina, pero son también pocos en el mundo, porque hay una tasa que es 1 de cada 10. Y vuelvo a insistir, muchas veces no tenés el mercado. Cuando te piden hacer un plan de negocios, pero si yo estoy haciendo algo que ni hay mercado, o sea, bueno, esas son parte de las problemáticas de por qué no está todo todavía tan, porque una startup no puede seguir un camino tan lineal. Ahí ya tenemos que, ahí aprovechamos algo, una cosita más, nada más, y justo tocaste en un tema que nos apasiona a todos, pero cuando vos agarrás y empezás un camino, y acá quiero aclarar y voy a ser así como insistente porque soy así, acá estamos en una diplomatura de bionegocios porque no vemos un solo camino para seguir. Podemos estar con startups, podemos hacer innovación abierta, podemos hacer codesarrollos, es abierto. Y yo te puedo asegurar, conociéndolo bastante de cerca, que ese camino de 1 de cada 10 no quiere decir que las otras 9 se quedan frustrados ni desaparezcan, se reconvierten, ni siquiera pymes o no pymes, vos te vas reconfigurando, es un proceso. Yo siempre digo lo mismo y lo dije un montón de veces durante mucho tiempo. Emprender es un camino y no únicamente porque vas a tener un unicornio, ni no se trata de toda la selva que hay, porque hay muchos tipos de posibilidades de empresa. Pero no quiere decir que 1 de cada 10, las 9 restantes quedaron frustradas, sino que se reconvierten, se replantean, mismo una startup, una idea, a medida que va generando, y lo dijo hoy también Román, uno se va reconvirtiendo, va viendo, y es un proceso. Así como la formación continua, yo te diría que también esto es un proceso. No sé, si alguien, y después... No, creo que estamos en tiempo. Estamos en tiempo. Sí,
Tenés mucha variabilidad y tenés mucho... Es muy difícil es estudiarlo caso por caso, vos tenés un montón de variables. Todas estas cosas que nosotros por ahí planteamos de problemáticas que vemos a nivel local, no quiere decir que eso hace imposible tener una startup. Pero si vos querés desarrollarte, tenés que saber que hay ciertos problemas y tomarlo como parte del planteo de tu problema, las dificultades. Si nosotros viniéramos acá y dijéramos, sí, emprendés, está todo bárbaro, te la vas a dar contra la pared rápidamente porque no te asociaste con una empresa que esté habilitada en ANMAT o porque infinitas cosas. También depende mucho del proyecto. Coincido en que no necesariamente que no funcione, o sea, hay también que ir en contra de la idea de que la startup se convierte en unicornio y es el único camino posible. Es lo mismo que empiezo a entrenar 3 veces por semana o todos los días y quiero ser Messi. Digo, además que ya estoy grande y que nunca me dediqué al fútbol, incluso a los que se dedican profesionalmente al fútbol, es un cono muy chiquitito. Y el tercer factor es que todas las startups están haciendo algo nuevo. O sea, no hay nada más difícil que estar en la frontera. Digo, ya es difícil si querés poner, no sé, una hilandería para agarrar una industria que es, creo que de la primera revolución industrial. Ya eso solo sería difícil hoy en este contexto. Si además estás yendo a un nicho de mercado competitivo que está todo el tiempo moviéndose, porque también vos tenés algunos, el ejemplo que daba recién María, o tenés algunos compuestos que hoy no tienen utilidad o que no parece, y el día de mañana te aparece una oportunidad para aplicarlo. No sé, el ARN mensajero sin el COVID, por ahí todavía estaría en estudio. Entonces, por eso digo que estás en la frontera, en un contexto totalmente dinámico, y tenés que meter la mayor cantidad de variables que vos puedas a tu análisis y desarrollar, voy a aprovechar que estamos en bioeconomía, los anticuerpos, pero en cuanto a proyecto, para poder tomarlo como una condición dada. O sea, no chocártela y decir, voy a presentar los papeles en ANMAT y en 3 días lo tengo. No, bueno, diseñen el plan de negocio, diseñen el proyecto, teniendo en cuenta que así funcionan las cosas. Y obviamente sigan insistiendo para que las cosas mejoren. Y última cosa, hablen con todo el mundo. Hablen con todo el mundo de los proyectos. No importa si es de ese mundo o no, pero hablen. Bueno, gracias a Federico, a Luis, a María. Un lujo que haber tenido esta conversación con ustedes. Me parece que esto de alguna manera es un punto de partida de empezar a dialogar y a poner en palabras todos estos pensamientos que nos preocupan tanto. Yo también tengo una visión optimista del futuro. Creo que estamos en un momento de crisis, pero también hay que pensarlo como una oportunidad de repensar todo, digamos, lo que tenemos que mejorar para impulsar todo este sector. Así que, totalmente. Les agradezco, un fuerte aplauso.